Hola a todos, sean bienvenidos. Hoy continuaremos revisitando la enciclopedia de los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas. Esta vez veremos el segundo capítulo, dedicado a los terópodos. Primero podemos ver un paleoecosistema en el que interactúan distintos terópodos con nichos ecológicos diferentes. ¿Pero cuál? Tenemos al Albertosaurus, pero también al Daspletosaurus, aunque ambos no coexistieron, es probable que este anacronismo se haya inspirado en la idea ahora obsoleta de que Gorgosaurus y Albertosaurus serían sinónimos. En la misma escena se ve a unos Dromaeosaurus, lo que lo ubicaría en la formación Dinosaur Park. También se ve a otro carnívoro identificado como Trodonte, por lo que, tomando en cuenta este escenario, ahora podríamos identificarlo como un Stenonychosaurus. Estos dos últimos están emplumados, pero sigue siendo una reconstrucción de su época, presentando los mismos problemas que los parabianos de Dino Planet. Por último tenemos a un grupo de Dronicheiomimus, lo que complica aún más la situación, ya que este se conoce de la formación Cañón Herradura, que es posterior a Dinosaur Park, lo más cercano habría sido Strutiomimus. Pese a que los maniraptores están, al menos, emplumados, los ornitomímidos y tiranosáuridos se muestran completamente calvos, en el caso de los últimos. Debido a razones similares, todos los terópodos en el libro tienen manos pronadas, las cuales ya sabemos no eran correctas, al contrario, es una posición bastante dolorosa. Luego podemos ver algunos terópodos primitivos o los primeros. Tenemos al Eoraptor, el cual en ese entonces era clasificado como un terópodo, aunque análisis más recientes lo han ubicado como parte de los sauropodomorfos, incluso esto fue bastante discutido en su tiempo. El Celophysis es fechado con 220 millones de años, lo que me extraña, debido a que habían evitado ese error con el Placerías de la misma época, como vimos en el video anterior. El Herrerasaurus también es fechado en los 220 millones de años, lo que sigue estando incorrecto, pues, era algo anterior. Este libro parece dar una fecha a varias especies que no coexistieron en ese tiempo, por algún motivo. Ahora sabemos que los herrerasaurios no eran terópodos, sino surisquios basales. Es extraño que esté aquí el Compsognathus, si bien era un terópodo pequeño, habitó más de 70 millones de años después que sus compañeros de página, incluso el libro lo reconoce. No está de más decir que ahora sabemos que estaba cubierto de plumas, y que probablemente los demás dinosaurios de aquí también las tendrían, al ser un rasgo originado en el ancestro común de los dinosaurios y pterosaurios. En la siguiente página tenemos carnívoros de gran tamaño, pero de diferentes familias. En primer lugar está el Dilophosaurus, está bien en general para la época, aunque no me convence la afirmación de que hubiese vivido en grupos. Es extraño porque la formación Cayenta sí presenta animales de tamaño pequeño a mediano que pudieron ser presas del Dilophosaurus, así como también lo habrían sido las crías de Sarasaurus. Desconozco si esto se basó en algún estudio. El alosaurio también se menciona como un cazador en grupo, aunque esto es controvertido, sigue siendo más plausible para la época si consideramos que vivió en un ecosistema con varios saurópodos. Aunque igualmente tendría presas de tamaño razonable que podría cazar en solitario, como Driosaurus, Camptosaurus, Stegosaurios y los individuos más jóvenes de saurópodos. El libro ubica al alosaurio entre el Jurásico y el Cretácico, posiblemente basándose en que antes fue un cajón taxón desastre para varios terópodos grandes del Jurásico tardío y Cretácico temprano. Lo extraño es que lo ubique solamente en Norteamérica. Incluso si no es tratado como un taxón cajón desastre, en 2006 se describió a Allosaurus europeus a partir de fósiles encontrados en Portugal. Esta especie hizo su aparición en el documental Dinosaur Revolution, con el icónico Broken Jaw. Después está el Neovenator, lo conocí por este libro, en general está bien para su tiempo. Es interesante que hayan mencionado su depredación hacia iguanodontidos, de la que tenemos conocimiento por restos de mantelisaurios con mordeduras atribuidas a Neovenator. En otro punto positivo, estos dos últimos tienen coloraciones bastante interesantes, siento que quedan bien para dinosaurios cazadores. El Giganotosaurus es ubicado en los 90 millones de años, pese a que la fauna de la formación Candeleros actualmente está fechada en el Cenomaniano temprano, hace unos 98 o 97 millones de años.
Al parecer, esta parte del libro meterá a varios carnívoros grandes en un mismo saco, pues ya vimos a dos carcarodontosauridos, un alosaurido y un neoterópodo basal. Lo mismo vemos en la siguiente página, donde tenemos al Megalosaurus. Se afirma erróneamente que el género recibió su nombre en 1822, en realidad, Buckland nombró a Megalosaurus en 1824. No se trata a Megalosaurus como un taxón cajón desastre, pues se ubica geográficamente en Europa y temporalmente en los 170 millones de años, un poco antes de su temporalidad real, pero bueno. Lo extraño es que aún así menciona que cazaba iguanodontes, pues esto se afirmaba cuando se incluía a Neovenator dentro del cajón desastre que era Megalosaurus. Es injustificado que lo hayan incluido de esta forma cuando en la página anterior habían dicho correctamente que el depredador de la formación Wessex era Neovenator. Para compensarlo, la presentación del Ceratosaurus está bastante mejor. Incluso considera correctamente que este vivió también en África, pues se han asignado restos a este dinosaurio en la formación Tendaguru. También se conocen posibles fósiles de Ceratosaurus en la formación Lourinhã de Portugal, pero sin una especie determinada. Después está el Albertosaurio, aparentemente esto se basó en la idea ya totalmente obsoleta de que los tiranosaurios eran carnosaurios y estaban emparentados con otros terópodos grandes. Ahora sabemos que los tiranosaurios eran celurosaurios y habrían evolucionado de pequeños depredadores. Esta teoría fue tomando fuerza en los años 90, 10 años antes de esta edición, e incluso fue sugerida en los años 20. Luego tenemos al Tericinosaurio, mostrado correctamente con plumas, pues, para ese entonces ya se tenían evidencias de plumas en Beipiaosaurus, incluso se reconoce a la familia Tericinisauridae. Por lo que es aún más extraño que se lo incluyera aquí, considerando que ni siquiera era carnívoro y eso es mencionado en el libro. En la siguiente página se profundiza bastante en el Tiranosaurio Rex. Este está súper para su tiempo, incluso se reconoce que era tanto un depredador como un carroñero, a diferencia de la idea en ese entonces expandida en películas y documentales de que el tiranosaurio era un carroñero, cosa que es imposible con cualquier depredador terrestre, pero prefiero tener cuidado porque igual recibí comentarios hace años, cuando expliqué por qué el alosaurio no habría sido un carroñero obligado. Igual tenemos algunos errores, como que se lo ubica en los 70 millones de años, cuando en realidad vivió entre los 68 o 67 a los 66 millones de años. Desde este punto, el libro le asignará los 70 millones de años a una gran variedad de dinosaurios y otros animales del Cretácico tardío, mezclando formaciones con varios años de diferencia. Bueno, me llama la atención porque no incluyeron a los abelisaurios, aunque nunca tendremos la respuesta. Luego nos muestran espinosaurios, y aquí me desesperan un poco las metidas de pata. Si bien el Arocanthosaurus se clasificó como un espinosaurio por sus espinas dorsales, para los años 2000 ya se habría propuesto que estaba más cerca de los alosaurios y ahora es considerado un carcarodontosaurido. Ahora bien, el Suchomimus vivió hace unos 115 millones de años, no hace 105, de la misma forma que el Spinosaurus vivió hace 98 a 95, no hace 100 millones de años. Lo más extraño que el libro afirma que fueron contemporáneos en el norte de África, lo cual obviamente es erróneo. Ahora, yendo con el Spinosaurus, es probablemente uno de los que más ha cambiado desde la publicación del libro, haciendo de esta reconstrucción un producto de su tiempo. Aunque uno algo bueno, como lo que nos mostró el planeta de los dinosaurios. No obstante, es importante recalcar que esto tenemos de Spinosaurus a la fecha de edición de este video. Luego está el Irritator, en general está bastante bien, la descripción reconoce que igual fue chanta su descubrimiento. Luego está el Baryonyx, al que se le dedica bastante, de forma similar al tiranosaurio. Incluso se lo ve correctamente con el Pesens diamantelli, que en ese tiempo se identificaba como una especie del género Lepidotes. En el siguiente apartado aparecen otros terópodos de distintos grupos. Entre ellos el Trodon, que en ese entonces era un género válido, aunque un cajón desastre. Me llama la atención que menciona su presencia en Europa, lo que posiblemente se haya basado en restos de troodontidos o maniraptores europeos asignados a Troodon, aunque no encontré mucho de esto en fuentes confiables.
Por lo que igual pudo ser un error que se les pasó. En otros capítulos veremos casos similares. Al igual que los maniraptores que vimos al principio, estos son los dinosaurios sin plumas de antaño con plumas encima, que es como se reconstruyeron en un principio. Ahora sabemos que estos dinosaurios tenían alas, aunque no les permitían volar. Lo mismo vemos aquí en el Sinornithoides, posiblemente estos dinosaurios se habrían visto más como aves con dientes. El Ornitolestes y el Abimimus son posiblemente los terópodos más llamativos del libro. Me quiero detener en este último, porque, al igual que los trodontidos, tendría alas y aún más plumas que las que tiene ahí. Otro dinosaurio que la rompe es el Oviraptor, justo en la siguiente página. Su obra de arte en el libro es hermosa, además de haber envejecido un poco mejor que la gran mayoría. Es interesante que se los haya mostrado en una colonia de anidación cuando aún la cultura pop no soltaba el arquetipo ya obsoleto de ladrones de huevos. Sin embargo, es bastante inconsistente con los dinosaurios emplumados en las siguientes páginas, teniendo unos ornitomimidos completamente calvos. Cabe mencionar que unos años antes de la edición del libro ya se habían encontrado plumas en estos animales. ¿Por qué no dije que Spinosaurus fue el único que más cambió? Porque tenemos una vista bastante buena a cómo se concibió al Deinocheirus cuando solo se conocían las garras de este. Ahora tenemos una imagen completamente distinta y me alegró mucho haber llegado a conocer finalmente cómo era el Deinocheirus. Luego podemos ver a 4 dromeosaurios de distintos géneros: Velociraptor, Piroraptor, Dromeosaurus y Utahraptor. En general, gran parte de los errores de este libro son teorías obsoletas que para su época eran aceptadas, pero las plumas en dromeosaurios se conocen desde finales de los años 90 e inicios de los años 2000. Es más notable por el hecho de que el libro menciona que se conocen plumas en los dromeosaurios, incluso en Deinonychus de la página siguiente está emplumado. Lo que me hace pensar que hubo equipos diferentes trabajando o simplemente es cuestión de presupuesto. Como sea, los Deinonychus están bien, supongo, con los mismos pecados que los otros maniraptores del libro. Obviamente, se muestra su interacción con Tenontosaurus, que en ese entonces se había interpretado como una cacería grupal, aunque ahora se cree más probable que fuera un frenesí alimenticio similar a los dragones de Komodo o los cocodrilos. Sumado a esto que ahora sabemos que las garras de los dromeosaurios y trodontidos funcionarían mejor con presas más pequeñas que el depredador, siendo más como las aves rapaces actuales. Incluso el libro menciona que el frenesí alimenticio como una posibilidad, que es otra cosa en la que le doy puntos, generalmente menciona más de una hipótesis en casos como este. Considero algo muy rescatable las coloraciones de Deinonychus y Tenontosaurus. Luego pasamos a los, entre muchísimas comillas, dinosaurios similares a las aves. ¿Debería explicarlo? Las aves se consideran dinosaurios por consenso desde la década de los 90, incluso Caminando con Dinosaurios lo dijo directamente. Jurassic Park hace alusión a que las aves son dinosaurios en la escena final, y paleontólogos como Robert Baker lo habían propuesto mucho antes. Y aún así, el libro afirma que animales como Archaeopteryx no serían aves ni dinosaurios, sino un intermedio, cosa que realmente no tiene razón de ser. Bueno, dejando mi ataque anterior, debo reconocer el Archaeopteryx está bien para su época. En ese entonces aún no se sabía que estas aves eran color negro, por lo que normalmente se reconstruían con una coloración llamativa. Lo mismo ocurrió con Microraptor, que es incluido en este grupo, pese a ser un dromeosaurido, incluso le faltan alas. El Protarchaeopteryx, que era un oviraptorosaurio, es fechado en el Jurásico tardío, pese a se le conoce de la formación Yixian, del Cretácico temprano. Luego está el Bambiraptor, del cual su clasificación es discutida, pero podría estar lejanamente emparentado con los dromeosaurios. En general, esta página incluyó dinosaurios de grupos anteriormente mostrados, pero menos conocidos para la época, y algunos con plumas conocidas directamente, como Microraptor, lo que reforzaría la idea de ser los más cercanos a los dinosaurios avianos. En la siguiente página se muestran más de estos dinosaurios y se hace mención a la formación Yixian como una de las fuentes principales de fósiles que prueban que los dinosaurios tenían plumas. Esto era relativamente nuevo para el público común, aunque tengo una revista de National Geographic de 10 años antes que sigue uno de estos descubrimientos cuando estaban recién salidos del paper.
Como sea, aquí incluyeron al Caudipteryx, otro oviraptorosaurio y uno de los primeros descubrimientos de la formación Yixian. Luego está el Sinornithosaurus, reconstruido de una forma bastante extraña, sin alas y sin la garra característica de los dromeosaurios. Uno podría pensar que se lo describió como un dinosaurio venenoso y, pues aún no, fue un año después de la edición de este libro cuando se propuso la hipótesis del Sinornithosaurus venenoso. Luego está el Beipiaosaurus, descrito correctamente como un herbívoro y el dinosaurio con evidencia directa de plumas más grande conocido hasta ese momento. Por último está el Sinosauropteryx, del cual, a diferencia de Archaeopteryx o Microraptor, ya conocíamos su coloración para 2008, al parecer su reconstrucción en el libro podría hacer alusión a la cola con rayas, aunque no me arriesgaría a asegurarlo debido a que está bastante difuso. Bueno, eso fue todo por esta parte, comenten, puntúen y suscríbanse. Adiós y que Dios les bendiga a todos.